El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro invitado en esta parte del programa. Se trata de Tinido Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un cordial saludo para ti y para la audiencia. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, que tiene que ver con el anuncio que hiciera Nicolás Maduro sobre la puesta en funcionamiento de una red social bajo control del régimen venezolano. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mire, yo creo que toda idea de querer controlar la opinión o los movimientos comunicacionales de los venezolanos evidentemente es negativa, no aporta absolutamente ninguna ayuda porque va dentro de la línea política que el régimen ha querido imponer en Venezuela de tener controlado todo, las comunicaciones, la electricidad, el agua, etcétera, la vía de comunicación, la cantidad de alcabalas que hay matraqueando, etcétera, ¿no? Es una manera más de cazar bobos, diría yo, porque trata de incautar la opinión o los comentarios o la idea comunicacional que pueda tener cualquier venezolano, no a favor del gobierno, puede ser en contra o puede ser también a favor del gobierno, pero seguramente todo aquel que opine de manera distinta recibirá de alguna manera o la presión o la sanción a la cual ya nos están acostumbrando en estos regímenes autocráticos y en los cuales la democracia sirve simplemente para justificar unas cuantas acciones negativas para la libertad del venezolano. Ahora, ¿no le preocupa a nuestro invitado esta iniciativa, la posibilidad de que, bueno, el régimen de Nicolás Maduro establezca inicialmente una red social bajo su control y lo que puede ocurrir a continuación? Lo escuchamos. Evidentemente tendrá que esa red del control de todo aquel que se suscriba a ella, ahí tendrán acceso me imagino yo, a los correos electrónicos, a la comunicación, a la forma de establecer diálogo o informaciones que seguramente en algunas ocasiones calificarán de falsas de acuerdo a los intereses que persigan ellos en su manera de controlar todo, ¿no? Ahora, le pregunto, digamos, subrayo esta preocupación porque es un anhelo, un antiguo anhelo del régimen venezolano, el de controlar Internet y las redes sociales. ¿Qué puede decirnos? Bueno, controlar Internet es un poquito más difícil, ¿no? Por eso tal vez están creando esta red para que la gente, digamos, cautamente caiga en esa red y puede entonces ser presa de una manera de seguirle la vida, el comportamiento comunicacional, la forma como se expresa el venezolano, los pensamientos que tiene, las necesidades que a lo mejor puedan establecer allí. Lo veo con mucho recelo, no lo veo con confianza. Bueno, tengo que preguntarle acerca de la situación de la libertad de expresión en nuestro país en el marco de lo que estamos hablando en estos primeros meses del año 2022. ¿Qué han logrado documentar ustedes? Lo escuchamos. Bueno, la verdad yo diría no hay libertad de expresión, sino libertad de presión. Hay siempre presión acerca de lo que se diga, de lo que se cuente, de la manera como quieras tú acceder a algunas ciertas informaciones y la descalificación permanente del ejercicio de la libertad en el periodismo venezolano. De manera que no creo en absoluto que haya variado. Puede ser que tú puedas expresar algunas cosas, pero después tienes la consecuencia inmediata de lo que diga Conatel o de lo que quieran imponer algunos, digamos, adulantes del propio sistema de gobierno. No creo que en Venezuela podamos superar eso hasta que no tengamos
una verdadera democracia, una libertad absoluta y una independencia realmente pulcra de los poderes públicos, y que podamos acudir a defender ese derecho en caso de que sea violentado por alguna autoridad particular. Pero ya se ha visto que cualquier persona que salga a manifestar o a decir algo en contra, pues te lo pregunto en un momento en el cual se habla de retomar supuestamente el diálogo entre el régimen venezolano y la plataforma unitaria, además de otros factores. Uno de los puntos que preocupa y mucho a la comunidad internacional tiene que ver justamente con el acceso a la información y la persecución contra periodistas, contra comunicadores, sobre todo, de cara a un eventual proceso electoral, unos comicios presidenciales en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, el diálogo siempre ha sido una palabra muy manida que han utilizado para querer imponer ellos su posición. Un diálogo simplemente es el establecimiento de ideas que van y vienen, pero no quiere decir eso que las ideas que exponga la oposición van a ser absolutamente aceptadas. Y también, por otra parte, tenemos que tomar en consideración que se trata de una forma de decir que todos pueden participar en ese diálogo, pero ¿de qué manera vamos a participar? A los comunicadores sociales, al Colegio Nacional de Periodistas, no nos han invitado, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa tampoco los han invitado. De manera que hay que tener muchísimo cuidado cuando se habla de un diálogo que no interpreta realmente a todas las organizaciones sociales del país, sino simplemente a un grupo pequeño en el cual ellos se sienten, digamos, dueños de la verdad y quieren imponer siempre sus decisiones particulares. Ahora, hablemos de casos específicos. Por ejemplo, el arrebato de la sede del Nacional por decisión de los tribunales bajo control del oficialismo para, entiendo, establecer una supuesta Universidad Internacional de la Comunicación, un órgano para muchos de propaganda. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, la verdad es que legalmente debió haberse sometido a una licitación para que el mejor postor comprara esas instalaciones y resarcir así el daño en bolívares que, entre comillas, se perjudicó a un determinado personaje político. Eso no se hizo. No se convocó ni se atendieron tampoco las posiciones de defensa del propietario de ese diario, y las instalaciones, la estructura, bueno, pasó a manos directas por una decisión de entre gallos y medianoche para un determinado personaje de la política venezolana. No creo que se bañan o se tratan de cubrir con una decisión judicial para darle un cariz de legalidad a lo que evidentemente no tiene ninguna garantía ni ninguna seguridad de que se haya actuado de la manera más adecuada, actuando de acuerdo a las leyes y a la justicia. Ahora, me han consultado algunos académicos venezolanos, catedráticos venezolanos como Rodríguez Iturbe, Charifker, Podolsky, y ellos han coincidido en asegurar que esta supuesta Universidad de la Comunicación que se ha instalado en la sede del Nacional, que además ha establecido alianzas con el Consejo de la Universidad de Cuba y Nicaragua, en realidad, es un órgano para difundir la propaganda del régimen venezolano. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. El ataque que han dado y la negación de los recursos económicos para la Universidad Central de Venezuela y para las universidades públicas, y también la presión que han ejercido sobre las universidades privadas, no puede hablar bien de una idea de crear una universidad de la comunicación. Sería en tal caso una universidad para la propaganda de los regímenes comunistas en Venezuela, como ya lo han demostrado los que tú has mencionado. De manera que no es posible pensar que se vaya a crear una universidad. Imagínate tú, con la ayuda de Cuba, donde solamente hay un periódico y una televisora oficial, y el que no esté leyendo esos periódicos o escuchando las informaciones que ellos transmitan, pues entonces está fuera de la línea de adhesión o de obediencia al régimen cubano, o al nicaragüense, que se ha empeñado en meter presos periodistas
y candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales que lo que han sufrido cárcel y vejaciones y un abuso de poder por parte del gobierno nicaragüense, del gobierno cubano, y evidentemente no podemos creer que se cree una universidad para formar comunicadores sociales cuando lo que siempre han atacado es justamente la comunicación social. Simplemente nuestro invitado tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a otro de los casos emblemáticos en materia de libertad de expresión que tiene que ver con la situación del periodista Roland Carreño, quien recientemente cumplió 500 días detenido en el Centro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN en Caracas. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. En Conexión 750, hablando a esta hora sobre la libertad de expresión en nuestro país. Nos acompaña Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, y yo les hago una inquietud sobre este caso emblemático del periodista Roland Carreño, quien recientemente cumplió 500 días de detención en el SEBIN. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, hablando con el abogado defensor de Roland Carreño, Joel García, en una ocasión en la cual se dio una rueda de prensa solicitando la libertad de Roland Carreño, pues allí se dijo que no había posibilidad de desarrollar un juicio justo, equitativo, en donde pudiera presentar los alegatos de prueba. Lo tienen prácticamente secuestrado a Roland Carreño, no habían permitido una defensa óptima, y esto habla muy mal
de lo que es una posición política, porque evidentemente si Roland Carreño tenía una posición política y tenía una cercanía con Leopoldo López y con su señora esposa, pues no es razón para tenerlo detenido. Nosotros hemos abogado siempre porque brille la justicia. Además, en un sistema democrático verdaderamente útil para los ciudadanos, lo que debe privar y debe mantener con jerarquía de primera mano es justamente la administración de justicia. Es la pata coja del sistema democrático, siempre lo fue así en la época de los gobiernos democráticos y ahora peor aún porque las decisiones son unilaterales para favorecer a ciertos personajes. Bueno, el caso de Roland Carreño es especialmente emblemático porque desde el momento de su detención ha estado plagado de irregularidades. Ustedes desde el Colegio Nacional de Periodistas han venido denunciando esta situación. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, siempre hemos abogado porque al periodista se respete, porque al periodista se le tome en consideración, pero la forma como fue detenido, la forma como fue abordado por la Policía Nacional, que quien lo detiene, y después lo pasan al SEBIN, donde dicen que tenía un grupo de armas largas, cosa que dudamos mucho porque Roland Carreño, su comportamiento fue siempre muy civilista. No creo que haya empuñado un arma en su vida. A lo mejor me equivoco, pero presumo por su actuación pública que es un hombre que no tiene nada que ver con la violencia, más bien con la paz. Los comunicadores sociales somos personas que manejamos el lenguaje, nos expresamos, pensamos, opinamos a través del lenguaje, no con la violencia. La violencia no existe en nuestra profesión. Nosotros no tenemos en las universidades cursos ni siquiera para desarrollar la defensa personal o el carácter, ni mucho menos, y por esta razón nosotros tenemos que asumir que el lenguaje parece que es más contundente que una espada, que un fusil o que una bala. Por eso cuando las cosas se dicen tienen que estar bien sustentadas, pero cuando se trata de agredir a alguien particularmente, sobre todo pensando en el momento en que se va Leopoldo López del país, pareciera que es una venganza contra Roland Carreño el tenerlo como rehén para ver si Leopoldo se entrega o si se entrega a algún otro dirigente de Voluntad Popular. Claro, pero ya es como evidente que eso no va a ocurrir en todo caso, ¿correcto? Sí, evidentemente que no va a pasar, por supuesto, pero ahí está como rehén sin darle celeridad al juicio, como tantos otros presos políticos tienen esos juicios amañados y tienen esos juicios aguantados que no salen, que no se definen, que no le dan libertad a personas que debían estar en libertad porque son probadamente inocentes. Finalmente, hoy la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha presentado un nuevo informe sobre la situación en Venezuela. El tema de la libertad de expresión, por lo que dice nuestro invitado, no ha cambiado mucho, ¿correcto? No ha cambiado en absoluto. La presión continúa, hay una censura y una autocensura, los medios se autocensuran, hay un cuidado excesivo en qué se debe decir, qué no se debe decir, por qué lado puedes andar, que otras cosas no se pueden comunicar. Y hay que tener mucho cuidado porque estamos caminando sobre el filo de una navaja. Gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con la libertad de expresión en nuestro país y este anuncio, insistimos, que ha hecho Nicolás Maduro sobre el lanzamiento de una red social que van a controlar desde el chavismo. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya. 0424-134-6035 en Instagram, wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía. Por RCR, la radio que se ve. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Carl Moritz y la invitación de José María Vargas. En 1835, dos botánicos coincidieron en la isla de San Tomás. Uno de ellos era José María Vargas, quien se había exiliado a esa isla tras haber sido depuesto de su cargo como presidente de Venezuela. El otro era Carl Moritz, botánico y zoólogo alemán, enviado al Caribe por el Jardín Botánico de Berlín para colectar plantas. Fue así como el doctor José María Vargas, quien mantuvo su interés por el mundo vegetal y por las investigaciones botánicas en Venezuela, aún en las difíciles circunstancias de su exilio, invitó a Carl Moritz a estudiar la flora venezolana. Una vez José María Vargas reasumió la presidencia, arribó al puerto de La Guaira junto a Carl Moritz. Moritz permaneció en territorio venezolano hasta 1837
y luego volvió pocos años después para establecerse en la colonia Tovar hasta su fallecimiento en 1866. Allí construyó un pequeño jardín botánico del cual lamentablemente no quedó ningún rastro. Solo quedó su antigua casa, hoy considerada Patrimonio Cultural de la colonia Tovar. Karl Moritz analizó florísticamente las selvas vírgenes de la cordillera de la costa aledañas a la colonia Tovar y la ciudad de Caracas, y otros lugares de nuestra geografía. La comunidad botánica ha honrado su memoria designando una gran cantidad de especies de plantas de diferentes familias con su apellido. La permanencia de Karl Moritz durante casi 25 años en Venezuela atrajo a otros científicos y naturalistas europeos, quienes contribuyeron a develar la enorme diversidad biológica con la que contamos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Y en esta parte del programa saludamos a nuestro siguiente invitado, el doctor Joel García, es abogado especialista en Derecho Penal, profesor universitario, defensor de derechos humanos. Doctor García, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Muy buenas tardes a tu gran sintonía y a tu equipo de producción. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Yo le pediría un comentario, doctor, acerca de lo que ha sido la presentación de la última actualización del informe de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre Venezuela el día de hoy. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, el alta comisionado en la presentación de su informe sigue hablando que tímidamente, porque hay que decirlo, tímidamente, de que en Venezuela se siguen violando derechos humanos, de que Venezuela no acata las disposiciones de ese organismo, entre otros, por ejemplo, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, solicita que el régimen dé libertad a todas aquellas personas donde el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias se ha pronunciado y ha determinado que sí estamos en presencia de una detención arbitraria. Sigue hablando en términos generales, pero quizás muy diplomáticamente, haciendo ver de que en Venezuela se están dando unos cambios a nivel del sistema judicial. Y eso quizás lo podamos entender porque eso es lo que le vende el régimen a este Consejo de Derechos Humanos, eso es lo que pretende hacer y ver cuando hace que una supuesta reforma del sistema judicial reforma algunos instrumentos jurídicos como el Código Orgánico Procesal Penal, el Código Orgánico de Justicia Militar, está nombrando ahorita eligiendo seleccionando a unos nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia. Y eso en el papel y de cara a cualquier persona que esté fuera de nuestro país, pareciera que hay todas las intenciones de tener una nueva estructura judicial que tanto ha sido criticada tanto por la misión de determinación de hechos de la ONU como por el mismo Consejo de Derechos Humanos, cuando sabemos que no hay independencia de ese poder judicial. Pero a lo interno, nosotros que estamos aquí, sabemos muy bien que eso es solamente una puesta en escena. Esas reformas que son para no cambiar nada, esos magistrados que se pretenden elegir, incluso violando la propia Constitución, porque el artículo 264 es muy clara cuando dice que un magistrado por una sola vez, única vez por 12 años, sin embargo, unos que están en ejercicio pretenden, se están postulando y muchos de ellos van a salir nuevamente electos para esos cargos. Viola la Constitución. Y a todas luces se ve que el régimen lo que pretende es, pensando que si perdiera unas elecciones presidenciales dentro de 2 años, se garantiza el control absoluto del Tribunal Supremo de Justicia, por lo menos por 10 años más. Desde ahorita 12, pero después de las próximas elecciones, 10 años más que va a tener pleno dominio ese Tribunal Supremo de Justicia, y con ello, pues la impunidad
sobre casos de corrupción que se pudieran investigar, casos de violaciones a derechos humanos, etcétera, en las que han incurrido los funcionarios del actual gobierno. Entonces, el informe, por supuesto, sigue haciendo ver que en Venezuela todavía hay muchas cosas que hacer, no se cumple todavía, no se respetan los derechos humanos, pero un tanto, si se quiere, muy diplomático. Ahora esperemos que en la madrugada del día de hoy la misión de determinación de hechos, porque tienen menos compromisos diplomáticos y es más directo, diga lo que verdaderamente está pasando en Venezuela. La Michelle Bachelet dice que solicita que dé libertad a todos aquellos que tienen pronunciamiento del grupo de trabajo. Yo voy camino al Palacio de Justicia, a la audiencia del caso conocido como el magnicidio frustrado, donde está detenido desde el 7 de agosto del año 2018 el diputado Juan Carlos Requesén, y precisamente ese grupo de trabajo se pronunció diciendo que era una detención arbitraria. Entonces, yo podría pedir hoy que, en consonancia con lo dicho con Michelle Bachelet, le dieran libertad inmediatamente a Juan Requesén, y vamos a esperar a ver qué me diría la juez esta misma tarde. Bueno, usted menciona varios temas, doctor, sobre la designación de los magistrados para un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Algunos han interpretado que se trata de una estrategia del régimen de Nicolás Maduro para evadir incluso su responsabilidad ante la Corte Penal Internacional o, de alguna manera, influenciar este proceso. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, efectivamente. Una de ellas es hacer ver de que en Venezuela se está cambiando la estructura judicial, de que se quiere un nuevo sistema de justicia y en consecuencia se va a investigar, enjuiciar y condenar a los responsables de los que han sido señalados ante la Corte Penal Internacional como autores, perpetradores de esos crímenes, de esa humanidad. Eso por un lado. Sin embargo, yo creo que más acentuación tenemos que verlo de cara al futuro. Recordemos que los magistrados son electos por un periodo de 12 años, es decir, casi 2 gobiernos más adelante. Y eso es lo que el régimen actual quiere tener garantizado. Yo no dudo que en esta escogencia de los próximos magistrados hayan 5 o 6 personas que supuestamente lo podamos identificar con factores de oposición, por decir algo. Sin embargo, yo no dudo de que en cada una de las 6 salas habrá un opositor. Como es un tribunal colegiado donde las decisiones se tienen que tomar por mayoría, siempre vamos a estar en desventaja. Es decir, de los 20 magistrados habrán 14 adeptos, fieles, comprometidos con el régimen de Nicolás Maduro, y solamente 6 o 5 que no estén comprometidos, entre comillas, con ese régimen. Siempre vamos a tener la minoría, nunca se van a tomar las decisiones que se debieran tomar, porque van a hacerse del control de ese futuro Tribunal Supremo de Justicia. Además, que con esa elección le van a decir a la Corte Penal Internacional, mira, estamos cambiando todo, desde el máximo tribunal hasta el último peldaño de la Administración de Justicia. Es una puesta en escena. Pero es que además, doctor, creo que la Oficina de la Alta Comisionada está al tanto de la manera como se eligieron a los diputados de la Asamblea Nacional del 2020 bajo control oficialista, que son los que están convocando al Comité de Postulaciones Judiciales. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Así es, mire. Esa Asamblea Nacional, sabemos cómo se eligió, de qué manera se eligió. Si bien es cierto que hay unos factores allí que se dicen que son de oposición, pero sabemos de dónde salieron y cómo salieron. Precisamente, ellos son los que están coadyuvando a hacer ver al mundo entero de que en Venezuela tenemos un parlamento plural, de que ese Tribunal Supremo de Justicia es plural, pero eso es una farsa, ¿ok? Y todos los que habitamos aquí, los que en verdad trabajamos con la Administración de Justicia, sabemos cuál es la intención, verdadera intención, porque en Venezuela se reformó el sistema judicial, pero no ha cambiado nada. Los únicos que se pudieron beneficiar de esto son unos que otros presos que le dieron, admitieron los hechos y los condenaron a menos pena, etcétera, y pudieron salir en libertad. Pero veamos los casos de violaciones de derechos humanos, veamos si se hizo justicia con la muerte de Fernando Albán, veamos si con la del capitán Acosta Arevalo, la de Vallenilla, etcétera. No,
se están condenando y juzgando a los funcionarios de menor jerarquía, pero esa cadena de mando hasta ahí llegó, porque ya está definido eso, ya. Por eso es que yo insisto que Karim Khan no creo que vaya a considerarse que esto es verdaderamente unas ganas de hacer justicia en Venezuela, y que paralelamente y de conformidad al principio de complementariedad inicie esa investigación, es decir, que la lleva paralelamente, entreviste a las víctimas, a los testigos, a los responsables paralelamente a lo que se está haciendo en Venezuela, porque en Venezuela no vamos a llegar realmente a los perpetradores, los determinadores de esos hechos tan graves que han sucedido en Venezuela. Si me permite, doctor García, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad. Nos llamó la atención el comentario que hizo la alta comisionada, no solo sobre el Tribunal Supremo de Justicia, también sobre el memorándum de entendimiento firmado con el fiscal de la Corte Penal Internacional. Ella aseguró en el Consejo de Derechos Humanos que es otra oportunidad para las autoridades demuestren su compromiso de la lucha contra la impunidad de una manera genuina y efectiva. Yo le pedí un comentario, pero al regreso de la pausa, sobre este punto en específico, que seguramente, suponemos, figurará en el informe de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Amigos, en Conexión 750, hablando acerca de los derechos humanos en nuestro país, en el marco de lo que ha ocurrido en las últimas horas, la presentación de la actualización del informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre Venezuela. Nos acompaña el doctor Joel García. Yo les hago una inquietud, doctor, sobre el tema de la Corte. Ella mencionó, mejor dicho, durante su intervención el día de hoy, el memorándum de entendimiento y expresaba su deseo de que, el régimen venezolano tomara esto como una oportunidad para demostrar su compromiso de lucha contra la impunidad en nuestro país. Yo le pediría un comentario a la luz de lo que ha ocurrido y las denuncias sobre las investigaciones en casos emblemáticos donde se desconoce los responsables del alto mando que estuvieron detrás de estos hechos. Lo escuchamos. Sí, él afirma ese memorándum de entendimiento, este lapso o plazo que se le dio al gobierno de Venezuela hasta el 16 de abril del presente año, precisamente es para que Venezuela, o el gobierno, el régimen de Venezuela, muestre a la Corte Penal Internacional qué ha hecho, qué está haciendo y qué pretende hacer para evitar la impunidad en esos crímenes que han sido denunciados ante esa instancia internacional. Eso es lo que le corresponde hacer. También ha dicho la Corte Penal Internacional, le pide que eso se haga público, porque nosotros tenemos que conocer también cuáles son esas verdades o medias mentiras que está mintiendo, que está haciendo el régimen a la Corte Penal Internacional. Porque debemos recordar, y yo insisto mucho para que podamos comprender cuál es el trabajo de la Corte Penal Internacional, de que la Corte Penal Internacional existe, interviene cuando un Estado no actúa o no quiere actuar o no puede actuar. Y por eso es que es complementario. Entonces le tiene que dar la oportunidad al régimen venezolano para que le demuestre que ellos lo están haciendo, lo van a hacer y lo seguirán haciendo. Por eso es que yo digo que yo dudo que Karim Khan pueda creer que con esas sanciones, con esas condenatorias a dos funcionarios que le atribuyen la muerte del capitán Acosta Arévalo, a esas dos personas que le atribuyen la muerte de Fernando Albán, a ese sargento que le atribuyen la muerte de David Vallenilla, con eso es suficiente y con eso ya acabamos con la impunidad en ese caso y lo que queda es la reparación e indemnización de la víctima. No, ahora es que queda por investigar y sancionar a los verdaderos responsables de esos hechos. ¿Por qué? Porque precisamente la Corte Penal Internacional actúa cuando esos crímenes, no es lo mismo decir un homicidio a decir un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque el crimen de lesa humanidad va revestido de una sistematización, de una generalización que forma parte de una política de Estado. Y si es una política de Estado, los responsables no son solamente el autor material, es quien da la orden, quien da las instrucciones, quien tiene la jerarquía para manejar esa situación. Bueno, doctor, tengo que preguntarle sobre este punto en específico y más allá de lo que fue la actualización del informe de la alta comisionada, porque en la Corte, la Fiscalía de la Corte Penal dio un lapso hasta el 16 de abril de este año para que el Estado venezolano informara sobre la investigación respecto a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. ¿Cuál es su expectativa en lo personal en torno a este tema? Lo escuchamos. El informe lo van a rendir y lo van a sustentar en esos casos que les estoy diciendo, en que hayan metido a uno u otro preso por casos de violaciones de derechos humanos, estos tres casos emblemáticos, Vallenilla, Acosta Arévalo y Fernando Albán, y que, bueno, los casos que tienen en proceso, etcétera. Pero yo considero que
la experiencia que tiene el fiscal de la Corte Penal Internacional le va a decir de que eso no es lo que se quiere. A eso no es lo que pretende llegar la Corte Penal Internacional, y yo considero, y ojalá no me equivoque, de que al fiscal de la Corte Penal le va a parecer insuficiente lo que le puedan presentar hasta el 16 de abril del presente año. Yo considero que igualmente la Corte Penal Internacional va a actuar. Y entendemos también, fíjense que lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo, la Corte Penal Internacional abrió la investigación, hay 40 países creo que ya han denunciado a Rusia ante la Corte Penal, y sin embargo ahí está. O sea, yo decía en estos días en un tuit que deberían de incorporar la flagrancia en el Estatuto de Roma, porque esto es un hecho flagrante, y sin embargo yo le apuesto que Karim Khan o el fiscal de la Corte Penal Internacional, vamos a hablar institucionalmente, le va a pedir respuestas, razonamientos al gobierno de Rusia para que le responda, porque de eso se trata un debido proceso, donde no unilateralmente toman las decisiones. Hay dos partes, y esas dos partes tienen el mismo derecho de aportar o de descargar en su favor lo que a bien tenga. Entonces, eso es lo que va a suceder, pero cuando suceda con Venezuela, yo estoy seguro que a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no le va a parecer suficiente lo que han hecho. Bueno, como usted dice, doctor, yo creo que el fiscal va a actuar. ¿A qué se refiere? Es decir, ¿cuál es su expectativa en lo personal? Mi expectativa es que en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional le va a decir, ok, bueno, sigue tú investigando también, que yo paralelamente lo voy a hacer. Entonces, esa víctima que declaró ante un tribunal de control o de juicio en Caracas, aquí en Venezuela, ante un tribunal que juzgó a cualquiera, vamos a hablar del caso de Acosta Arévalo, la Corte Penal Internacional también lo va a citar y le va a entrevistar a los testigos, a los autores materiales, etcétera, los va a entrevistar también, para ver si lo que hizo Venezuela, si lo que se hizo acá, se corresponde realmente con la verdad procesal, que es la que a la definitiva es la que vale para determinar la responsabilidad o no de una persona. Doctor, háblenos acerca del caso del diputado Juan Requesens, quien, al igual que usted, y me perdona la infidencia, está de cumpleaños. ¿Qué puede decirnos sobre este proceso? ¿Cómo avanza? Lo escuchamos. Bueno, sí. Ayer reanudamos la continuación de ese juicio, que estaba paralizado desde el mes de diciembre. Ya estamos llegando al consenso de la depuración de la parte probatoria, es decir, ya estamos decidiendo, por ejemplo, en las pruebas que se consideran documentales, cuál vamos a reproducir completamente en juicio y cuáles vamos a obviar, porque ya todos las conocemos. En esa etapa estamos y hoy nos corresponde hacer eso también. Y esto quiere decir que ya estamos en la fase final del juicio. Solamente nos quedan 3 testigos por declarar, que hoy se decide si la Fiscalía va a insistir en ello o vamos a prescindir de estos testigos. Y de ser así, entonces ya vamos a entrar a la etapa de conclusiones, donde las partes, es decir, el Ministerio Público y la defensa de los 17 coacusados, van a exponer a qué conclusiones llegamos en ese juicio para que la juez, finalmente tome su decisión. Yo considero que ya estamos próximos a terminar ese juicio. Pienso yo que quizás finales del mes de abril ya tenemos una decisión allí, condenatoria o absolutoria. Bueno, en el caso del diputado Juan Requesens, es un proceso, doctor, plagado de irregularidades. Siempre lo hemos comentado desde el inicio, desde el momento de su detención, su desaparición o su secuestro, si me permite, en compañía de su hermana, tal y como lo retrataron las cámaras de seguridad de su residencia. ¿Qué puede decirnos sobre estos temas? Lo escuchamos. Sí, a propósito de ello, los funcionarios del SEBIN han sostenido que ellos el día 7 de agosto de 2018 practicaron el aseguramiento del diputado Requesens por órdenes de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Eso es lo que dicen ellos en acta. Aseguraron, no aprendieron. ¿Okay? Sin embargo, hay un expediente de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que dice que a solicitud fiscal del Ministerio Público
el día 8 le pidieron que se pronunciara sobre si había antejuicio de mérito o no para Requesén. Un día después, o sea, mal podría ser bien decir que estaba sustentada una decisión del tribunal cuando el tribunal le llegó fue el día siguiente. Pero tuvimos la declaración de uno de los funcionarios del SEBIN en el mes de diciembre, en la última audiencia, que fue el único que quizás no lo prepararon y dijo que ese día detuvieron a Requesén, detuvieron a Rafaela Requesén también y a ambos se lo llevaron hasta el SEBIN. O sea, son contradictorias esas declaraciones. Además, que bueno, Requesén, diputado para el momento de su aprehensión, goza de unas prerrogativas procesales que no se cumplieron. No fue llevado a su casa, como dice el artículo 200, no le fue allanada su inmunidad por la Asamblea Nacional y se mantiene privado. Y anoche, por ejemplo, de 43 pruebas documentales, solamente 6 se referían a Requesén y de esas 6, solamente 2 pudieran incriminarlo en todo caso, que son las que vaciaron de su contenido en Twitter, que es lo que él dice a través de Twitter, y que es lo que tenía él en sus conversaciones de WhatsApp. Todo lo demás no tiene relevancia con respecto a el diputado Requesén para incriminarlo en ningún delito. Entonces, yo no tengo duda que jurídicamente a Requesén no lo pueden condenar ni por uno de los 7 delitos que lo acusaron. Sin embargo, bueno, sabemos que Venezuela es territorio de todo lo posible. Sobre estas denuncias, lo que fue la desaparición, si me permite, forzada o secuestro del diputado Juan Requesén, de su hermana, incluso, me corregirá si me equivoco, denuncias de torturas o malos tratos contra otros detenidos implicados en este caso, ¿se ha abierto averiguación, doctor? Mire, en este caso en particular, se han escuchado atrocidades. Yo he escuchado testimonios, no voy a hablar del caso de Juan Carlos Requesén, voy a hablar del testimonio de un general de la República, del general Hernández de Acosta, Héctor Hernández de Acosta. Ese general, en plena audiencia, manifestó quiénes los torturaron, cómo lo torturaron, dónde lo torturaron, pero lo peor de todo esto es que durante estaba siendo torturado, estaba presente un fiscal del Ministerio Público, porque él lo pudo ver. Y ese fiscal del Ministerio Público es el mismo que acusó, es el mismo que tenemos sentado actualmente en el juicio. Si el gobierno tuviera la intención de corregir esta situación, ya ese fiscal hubiese sido investigado, hubiese sido relevado del cargo que está actualmente, pero eso no sucede. Por eso es que yo les digo que esto es una puesta en escena que no creo que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pudiera tragarse, pudiera considerarlo como suficiente. Doctor, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con la presentación de la actualización del informe de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre Venezuela. Si me permite, le deseo lo mejor el día de hoy, que a pesar de ser su cumpleaños está trabajando, atendiendo entrevistas y no para. Un abrazo grande, doctor. Muchas gracias, María Alejandra, y le voy a llevar al diputado Requesén sus felicitaciones de su parte. Muchas gracias. Así es, por favor. Nosotros, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Génesis Tares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilitzer Calla, en la producción Jay Pacheco, los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.